Es Country Manager para Clean Energy México, consultoría con más de 15 años de experiencia en América del Norte, enfocada en diseñar, implementar y negociar estrategias óptimas de suministro eléctrico en mercados abiertos a la competencia. Acclaim maneja para sus clientes más de 2.500 millones de dólares en gastos energéticos anuales a través del análisis y gestión de riesgos en contratos de suministro de gas y electricidad. Acclaim ayuda a los grandes consumidores de energía a generar ahorros y mitigar riesgos. María José es miembro de la red de consejos consultivos de NAFIN, ha sido vicepresidenta del Consejo del Estado de Nuevo León, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, uno de los principales think tanks del país, colaborando en los grupos de trabajo de energía y de la relación Estados Unidos-México. Participó un par de años en el Consejo Editorial de Energía de Grupo Reforma, periódico El Norte. Forma parte del consejo fundador de Women's Energy Network México, una de las responsables de establecer el capítulo internacional de la organización. Tiene 2 licenciaturas, una en Administración de Empresas con concentración en Finanzas y la segunda en Chino Mandarín, y además cuenta con un MBA del IPADE. Entonces, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a María José Treviño. Muchas gracias por acompañarnos y pues el foro es tuyo. Déjame comparto tu presentación. No, muchas gracias Raúl y Petróleo y Energía por la invitación a compartir un poco de conocimiento sobre el mercado eléctrico y en este caso pues de los grandes consumidores de México. Y a todos ustedes por escucharnos. Si quieres empezamos con la siguiente lámina. Un espacio muy corto para poner un poco de contexto sobre quiénes somos, para que vean de qué ángulo vengo, ¿no? Acclaim Energy es una empresa de consultoría apoyando, concentrándose en el alto consumidor. Tenemos más de 17 años de experiencia, como lo dijo Raúl. Estamos administrando más de 2.500 millones de dólares en gasto energético anual y más de 500 clientes pues, en toda Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México. Y uno de los hitos principales que hemos logrado en México en cuestión eléctrica es poder lograr ahorros hasta del 40% contra la tarifa de CFE de suministro básico, ahorros que ya no se ven en el mercado desafortunadamente, pero ahorita platicaremos sobre alguna de las oportunidades que todavía existen, siempre considerando que hay avances tecnológicos, que hay más participantes interesados en el mercado y siempre y cuando obviamente se establezcan las políticas públicas que incentiven este desarrollo, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos dos tipos principales de consumidores. Unos son residenciales, ustedes en sus casas, y también los consumidores industriales y comerciales. Y de estos, pues hay de todo tamaño. Comerciales, pueden ser bancos, cadenas de autoservicios, hoteles, y estos pueden estar en baja tensión, en media, algunos en alta. Pero típicamente estos perfiles, pues de manera agregada, representan un volumen de energía categorizada como alto consumidor, que representa, ¿no? Como industrial, pues de la misma manera, debajo de 1 mega, y existen algunos por encima del mega. Pueden haber puntos específicos donde consumen más de 200 megas, ¿no? Hay de todo tipo, todo tamaño, todo presupuesto, y lo cual después del mega, arriba de ese número, ya pueden participar en el mercado eléctrico mayorista. ¿Y qué tienen todos estos en común, tanto residenciales como comerciales e industriales? Pues todos necesitan controlar sus gastos, sus costos, y hay distintas maneras de poderlo hacer. Y me enfocaré en las empresas altas consumidoras de energía, porque esa es nuestra especialidad, que pues tienen que cuidar muchísimo sus costos para poder mantener sus productos competitivos, porque esto es uno de los insumos principales, uno de los 5 costos principales dentro de su operación para mantener su empresa sana, ¿no? Hacer negocio. Y al ser grandes consumidores, pues es mucho más complejo que lo que nosotros vemos en casa, ¿no? En casa podemos cambiar focos LED, podemos no dejar la luz prendida, podemos consumir menos en horarios picos, etcétera. Pero con los grandes,
pues es mucho más complejo, sobre todo porque tienen cierta operación, cierto perfil de consumo que está en juego, y está en juego muchísimo dinero que gastan de manera mensual. Siguiente lámina, por favor. Aquí cada consumidor tiene un perfil de consumo distinto, aún dentro de sus mismas empresas. Es decir, ustedes, si son industriales o comerciales, pueden ser una empresa automotriz que fabrica frenos y tener un vecino en el parque industrial que fabrica cajas de cartón, ¿no? Y aunque estén dentro de un mismo espacio, de un mismo perímetro, tienen necesidades distintas, ya sea desde los requisitos del corporativo, los perfiles de consumo distintos. Igualmente, dentro de la misma empresa, pues puede contar con varias plantas. Y una empresa automotriz puede tener una planta en Aguascalientes que manufactura vidrio, y en Monterrey una fábrica de espejos. Y los procesos ahí son totalmente distintos. Habrán algunos hornos con más intensidad de consumo y otros con otros procesos. Y es la misma empresa, pero quizás también nos vemos en la parte legal, son entidades distintas, tomadores de decisiones distintos, diversos. Y a todo esto hay que considerar qué factores pues impactan por las ubicaciones geográficas que tienen en cuestión a energía, a precios, a disponibilidad de proveedores, a calidad de la energía de CFE, etcétera. Y el proceso de evaluación, pues y toma de decisiones de tantos consumidores, nos ha dado esa visibilidad y expertise acumulado para poder guiar a los altos consumidores de energía a tomar decisiones acertadas o informadas. Y en México ya llevamos muchísimos casos con industriales que están con CFE y buscan entrar a contratos con privados, y otros clientes que llegan con nosotros en algún punto del proceso, muchas veces en la situación en la que se encuentran pues muchos ahorita ya en un contrato de autoabasto o suministro calificado en curso. Y en casi todas las situaciones pues hay valor por aportar a través de mejoras, ¿no? Hay empresas que siguen con CFE que no les conviene cambiarse, ¿no? Y ahí hay procesos internos que también ayudan a maximizar ese beneficio, que es algo totalmente distinto. Pero en este caso, hemos realizado decenas de transacciones de contratos evaluados, negociados, optimizados, y que con esta experiencia queremos transmitir pues este conocimiento, resolver los retos más difíciles que afrontan sus negocios en torno al presupuesto energético. Todo es un traje a la medida, todo es, es un proceso de aprendizaje interno de las empresas definitivamente, especialmente cuando muchas áreas están involucradas: compras, operaciones, finanzas, dirección general, el consejo, suministro, un poco de todo. Todos tienen que dar su punto de vista para que de manera coordinada se tomen las decisiones. Y se tienen que desarrollar estrategias personalizadas y darle a los altos consumidores, o que los altos consumidores pidan esas herramientas suficientemente sofisticadas y sencillas a la misma vez, para que los que tomen decisiones, todos los que acabo de mencionar, tengan ese control y visibilidad hacia los costos. Entonces, es un proceso muy opaco que buscamos transparentar, de términos económicos, riesgos financieros, comerciales, legales, donde tenemos que hacer equipo con esas áreas críticas dentro de las empresas operativas y financieras, para proteger al consumidor, a lograr ahorros entre lo que vemos ahorita, el 10 y el 25% que hay en el mercado, bajo distintas estructuras de productos. Entonces, siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos una gráfica sobre la tarifa de CFE suministro básico en media tensión. Es una tarifa media nacional estimada. Lo que esta información les comunica es que la metodología de la tarifa pues, ha cambiado varias veces desde el 2018. Y ahí ven una disminución clara porque hubo ese cambio a finales del 2018. Y la actual ha permitido que se estabilicen las tarifas. Si ven, se ha mantenido bastante estable durante el último año y medio.
Es improbable que las tarifas de suministro básico de CFE para los industriales y comerciales disminuyan por varias razones. Y las principales son que CFE, pues claramente es una organización burocrática que tiene altos costos, existen déficits presupuestarios, subsidios residenciales, pues hasta un 70% de la tarifa doméstica es subsidiada, y proyectos de capital financiero. Entonces, hay que buscar, aunque ahorita tenemos algo de estabilidad, no tenemos suficiente visibilidad o control hacia lo que puede pasar en un futuro. Se puede realizar otro cambio de metodología. Pueden, por ejemplo, en contratos de autobasto también tener un impacto en cambio en actualización de tarifas de transmisión y distribución, como lo que estamos viviendo ahorita. Pueden suceder muchas cosas, y lo que una empresa debe de buscar es tener la mayor posibilidad de control hacia su presupuesto. Siguiente lámina, por favor. Pues en México tenemos un incremento entre un 3 y un 4% anual de consumo, de demanda de electricidad. ¿Y qué tiene que pasar entonces? Tiene que seguirse desarrollando esa generación para poder cubrir esa demanda creciente del país. Por supuesto que hemos vivido ahorita temas del COVID, pero la idea es que obviamente la economía siga creciendo. La electricidad se necesita en toda la actividad. Entonces, se tiene que seguir desarrollando las políticas públicas y mecanismos de mercado que incentiven este desarrollo. La electricidad, como comento, es crucial para todo tipo de actividad, y sin ella no podemos vivir y no podemos ser productivos. Y por eso el sector energético es tan estratégico. México, país, depende de una red de transmisión robusta, lo cual ahorita es un área de oportunidad muy fuerte en México. Generación suficiente y confiable para poder soportar estas actividades diarias, ¿no? Ahorita el sector está viviendo mucha incertidumbre, y empezamos pues, con la publicación de acuerdos del SENACE, de CENER, que ya habrían camino a los incrementos de las tarifas de transporte para contratos de autobasto, por ejemplo. Y el autobasto, pues es el esquema de contratos entre empresas privadas pre-reforma, ¿no? Tienen otro tipo de metodología de tarifa diferente a CFE suministro básico, diferente al mercado eléctrico mayorista. Entonces, estos incrementos ya se veían venir. Ha sido un tema constantemente atacado desde el año anterior por la nueva administración para disminuir la competitividad de los proyectos de autobasto en perjuicio de CFE, que tiene costos más altos, sobre todo en generación. Y aunque este aumento era un punto pues, prioritario en la agenda de CFE y de la administración actual, creemos que el COVID-19 pues, vino a acelerar su golpe, porque posiblemente para amortiguar ese descenso en la demanda causada por la contingencia y el incremento en costos. Entonces, el COVID ha vuelto a recargar esas ineficiencias que tenemos del Sistema Eléctrico Nacional, de CFE, que pueden ser mejoradas. Y la realidad es que la situación actual de la infraestructura de transmisión y distribución de nuestro país pues, requiere mucha fortaleza, y eso requiere inversión, y los únicos por ley que pueden llevarlo a cabo es CFE, ¿no? Y para esto requieren o cambiar su estrategia para volverse más competitivos y enfocados en otras áreas de generación de ingresos más eficientes, o lo que claramente buscan hacer es intentar hacer que los grandes consumidores de energía en contratos privados paguen más e intenten regresar con ellos, ¿no? Recordemos que la mayor cantidad de usuarios están con CFE por la parte residencial. Son millones, pero los grandes consumidores industriales y comerciales, como muchos de ustedes, un número considerablemente menor, son quien proveen del mayor ingreso para ellos. Hoy el 60% de la energía que consume el país es del sector industrial, y alrededor del 25% de los industriales ya están en contratos privados. La siguiente lámina, por favor. Actualmente estamos viviendo pues, varias situaciones simultáneas que afectan al alto consumidor de energía bajo contratos de suministro de energía en curso. Por ejemplo, el COVID-19 pues, ha sido un evento totalmente disruptivo, un evento extremadamente desafortunado, y que entre tanto retro
hay que buscarle el lado positivo. Y en este caso, en los contratos de energía. Raúl, creo que ahí está. Ahí está. Y en México, pues claramente ha faltado bastante apoyo a las empresas en estos momentos difíciles, pues muchas de ellas cerrarán, y las que no, pues buscarán por todos medios su supervivencia, ¿no? Entonces, existen acciones comunes aplicadas en principio como respuesta a esta situación, como por ejemplo reducción de la fuerza laboral, reducción de costos en insumos materiales y de servicios, eficientación de procesos, etcétera. Y estos pueden ser de impacto inmediato o como apoyo en el corto plazo. Otras empresas también han tenido otro enfoque más estratégico, donde exploran nuevas herramientas de digitalización y flexibilidad e innovación, en donde, bueno, con el fin de preservarlas y hacerlas crecer, ¿no? Esas ventas. Entonces, además de eso, la gran mayoría de las empresas industriales y comerciales están realizando ejercicios agresivos de recorte presupuestal. Yo creo que todos están en lo mismo para sus áreas más importantes, donde también se debe de contemplar este costo energético y que comúnmente se encuentra en los 5 principales costos más relevantes, y es poco común que las empresas perciban que el gasto energético se pueda reducir. Entonces, especialmente cuando ya cuentan con un contrato en curso, que a su vez pues sería una de las reducciones más estratégicas y de mayor impacto hacia el futuro, porque estos contratos van a 3 años, a 5 años, a 7, a 10, a 15, ¿no? Y el COVID-19 pues, ha forzado a las industrias no esenciales a cerrar y a muchas otras a disminuir su operación. Y la reducción del volumen de consumo fue drástica en muchos casos. Y la mayoría de las empresas que tienen contratos de suministro con privados, tienen compromisos de compra de energía, como lo es lógico, ¿no? Entonces, aquellas que encuentran sus actividades impactadas por la pandemia y en estos contratos estarán pagando por energía o que no consumen durante este ramp-up a regreso de actividades o en situaciones mucho más críticas. En estos casos, si el impacto lo proyectan duradero, pues podrían haber posibilidades de reestructurar los contratos de suministro mediante una negociación, siempre buscando obviamente un ganar-ganar y logrando establecer también una sensibilidad entre las partes, ya que tanto el generador y el suministrador y el consumidor querrían mitigar esos riesgos a los que se expone en estos momentos tan difíciles, ¿no? Es algo que hemos estado haciendo con algunos de nuestros clientes, algo que hemos estado platicando en otros webinars también, hacer mucho hincapié en que sí hay maneras de mitigar este impacto de manera indirecta. Por otro lado, la incertidumbre regulatoria pues, ha disparado en estos últimos meses debido a las múltiples publicaciones de materia oficial y extraoficial, que crea confusión en los consumidores en cuanto a cómo cada cambio impacta a su empresa, específicamente a sus presupuestos, ¿no? Este incremento de tarifas de transmisión y distribución ha sido bastante golpeadora en los presupuestos. Y aparte también existen quienes están con CFE de suministro básico y no tienen suficiente visibilidad o control de su presupuesto por los costos tan altos y el nulo control que tienen en negociar, ¿no? Es un contrato estándar, es un precio regulado y punto. Siguiente lámina, por favor. Entonces, todo apunta a costos más altos de electricidad bajo la situación actual y quizás para todos apunta a un costo de electricidad no suficientemente bajo. Y va bajo un contrato que se puede optimizar. Existen estrategias respaldadas por análisis sofisticados de cómo administrar los costos tradicionales, como el suministro energético, y ya sea desde electricidad o gas natural. Y la eficiencia energética suele ser, obviamente, la primer consideración que se nos viene a la mente, donde se puede optimizar el volumen consumido, pero obviamente toma tiempo, ¿no? Y sin embargo, existe una estrategia aún más importante que arroja retornos en el corto, mediano y largo plazo, al ajustar y negociar el precio y las distintas variables dentro de un precio y dentro de un contrato de suministro, dependiendo del perfil de consumo y el perfil de riesgo que tenga la empresa. Entonces, algunas de las actividades que realizamos para que tengan mayor control
y visibilidad son revisión del presupuesto para entender los distintos impactos bajo posibles escenarios diversos, ¿sí? Tipos de cambio, escenarios de consumo, volúmenes, etcétera. Y este análisis les da perspectiva de números concretos por planta o por centro de carga, no solo para ajustar sus presupuestos, sino para buscar maneras de mitigarlo. Nos regresamos a la última, Raúl, porfa. Ahí está. Y para soportar esos documentos legales, si se decidiesen ir por la vía del amparo, ¿no? Si se encuentran en contratos de autoabasto en curso. Si estuviesen aún con CFE, al entender cómo es la fórmula de la electricidad, pues se pueden hacer optimizaciones de sus procesos para lograr consumir en horarios claves y con ciertas intensidades controladas para administrar ese presupuesto correctamente. Con CFE, pues no tenemos esa visibilidad hacia qué pasará en su totalidad, tienen poco control, como he mencionado, pero podrían como solución voltear a ver otras opciones de contratos de suministro bajo esquemas de autobasto, aunque hay un riesgo regulatorio muy grande en el mercado eléctrico mayorista, y también en generación en sitio, bajo distintas tecnologías, bajo distintos esquemas como lo son generación distribuida o abasto aislado. Y para los contratos de suministro en curso, pues estamos haciendo auditoría de contratos actuales, que estos servirán para descubrir valor oculto dentro del mismo contrato. No se tiene que firmar necesariamente algo adicional. Y lo que hemos visto en el 100% de los casos es que aún existe oportunidad dentro de los mismos para reducir costos o hacer optimizaciones, reducir riesgos, por ejemplo. Y hemos estado viviendo ahorita una situación del COVID que nunca pensamos que fuera a pasar. Entonces, empezar a integrar de manera empática estas situaciones para blindarse en un futuro es crucial. Entonces, podemos verificar aplicación de fórmulas, ligamos a su consumo 5-minutal histórico, analizamos términos y condiciones comerciales del contrato que pueden impactar su facturación. Se hace un trabajo muy minucioso que da un retorno de valor importante. Típicamente los contratos se firman, se pactan, se firman, se meten en un cajón y se paga la factura mes con mes sin cuestionar, sin verificar, o a lo mejor si se hace una verificación por encimita. Se tienen que meter realmente a la fórmula, a los balances, a todos los componentes del mismo, los mecanismos, y dar un seguimiento proactivo que no puede parar, no pueden parar de hacerlo, ni un mes, porque tienen un periodo muy corto para hacer sus reclamos. Y esas aclaraciones, esta relación en desarrollo, pues permite cultivar una sociedad a corto, mediano y largo plazo entre las partes, ¿no? Se hacen revisiones mensuales de las facturas de manera técnica, comercial, económica, y también, pues, esta situación de la pandemia ha dado esa oportunidad a volver a revisitar los contratos, analizar las opciones que tienen en las distintas áreas que no volteamos a ver típicamente, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Aquí podrán ver un poco el proceso que se lleva a cabo en una empresa si se decide cambiar de suministrador. Para hacer esto de manera correcta no se deben de brincar ninguno de estos pasos. Se debe llevar de la mano de un profesional dedicado a esto, sin duda, de la parte legal y de la parte económica comercial, ¿no? Si quieren, o sea, no se deben de brincar, porque al brincarse uno de estos eslabones de la cadena, pueden perder muchísimo dinero por no verlo a detalle, ¿sí? Se crea la estrategia, se diseña una licitación a la medida, se sale al mercado, se invita, se filtra a los que no pueden cumplir de manera técnica y no pueden sustentar esa oferta en papel, técnica, económica. Se realiza un análisis de los riesgos. Claro, nosotros nos dedicamos a los riesgos, entonces siempre los tratamos de relucir para que entienda muy bien la empresa qué está firmando, si le conviene o no, cuál es el retorno de inversión del proyecto, etcétera. Se hace una negociación porque, claro, pueden aquí
ver términos y condiciones que les convengan a ambas partes, que haga sentido el negocio, y se miden los resultados. Se hace una transición y luego se van midiendo los resultados. Siguiente lámina, por favor. Con esta termino. Pues esta contingencia e incertidumbre regulatoria nos ha forzado a las empresas a incrementar la eficiencia, a reducir los costos, reestructurando, optimizando, negociando mejores condiciones con el fin de salir financieramente más estables y así asegurar, pues asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Han sido eventos totalmente disruptivos en nuestras vidas y en nuestra propia actividad empresarial, y esto reta a los negocios a poder encontrar soluciones no solamente a corto plazo, sino a hacer una estrategia que aporta a la supervivencia en el largo plazo, ¿no? Independientemente en la situación en la que se encuentren, en el punto del proceso en donde vayan, el trabajo realizado o no, mantener esa competitividad, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Y administrar ese presupuesto energético, pues les crea muchísimo valor dentro de sus empresas, sea el camino que desean tomar, ¿no? Y con eso termino, Raúl, para contestar cualquier pregunta.